La Jessie le están regañando, creo. Este, a ver, ¿escuchan un teléfono? Sí. Hemos escuchado de Judas. Estoy hablando de Judas Iscariote. Recordemos que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se mencionan por lo menos 3 Judas distintos. Uno era Judas Tadeo, el otro era Judas, el hermano de Jesús, y el otro era, pues, Judas Iscariote. Entonces, hoy vamos a hablar de Judas Iscariote. De hecho, incluso aún en otras religiones, principalmente en el catolicismo, pues evidentemente también la historia de Jesús se conoce, de Judas, perdón, y de hecho, pues esta historia de Judas también forma parte como de dichos populares, ¿no? Tiene que ver con cuestiones así cuando te dicen, por ejemplo, te dio el beso de Judas, ¿no? Y ya nosotros entendemos perfectamente que fue un beso traicionero. Y la mayoría, pues yo creo que la mayoría de las personas, y espero que todos nosotros ya hayamos escuchado en algún momento sobre la vida de Judas Iscariote. Pero pues quise dar el tema porque, o sea, escoger este tema porque muchas veces nosotros, si a nosotros nos dijeran que juzgáramos a Judas, yo creo que cualquiera, y con justificada razón, porque al final es una realidad que Judas hizo pues muchas cosas incorrectas hasta terminar entregando y vendiendo a Jesús. Yo creo que cualquiera podríamos tener la libertad para señalarlo, ¿no? Y para decir eres culpable, ¿no? De lo que se te acusa. Pero, pues, o sea, yo estaba pensando, y fíjense que a veces me cuesta mucho trabajo, a veces les pido ayuda a algunos de ustedes, me cuesta mucho trabajo poder definir qué tema dar, ¿no? Porque yo sé que a veces, pues, pueden ser pesados los temas, a veces no es el tema que quisiéramos escuchar, a veces a unos sí le gusta y a otros no. Y estaba todavía hasta ayer, decía, ¿cuál tema doy? ¿Cuál tema doy? ¿Cuál tema doy? Y no hallaba, y de repente, no sé por qué me vino a la mente Judas, y me vinieron a la mente todos ustedes, y entonces dije, esos muchachos serán como Judas, y ahí el Señor me dijo, da ese tema. Pero preparando el tema, pues me di cuenta que a lo mejor todos tenemos un poco de Judas y eso nos debería de dar miedo, ¿no? Y ahorita vamos a ver, hay muchos puntos, o sea, yo creo que la vida de Judas da para varios estudios enfocados de diferentes maneras, pero hoy quiero resumirlo así en, en algunos puntos que hice para que nosotros podamos hacer una autorreflexión, porque les digo, Judas, cualquier persona que tú le dices es inocente o culpable, cualquiera lo podríamos señalar, les digo, con justificada razón y decir es culpable, pero vamos a ver todo lo que hizo o parte de lo que hizo durante su vida que la Biblia nos marca para que podamos ver en algún momento si no nosotros estamos pues en la misma situación o por lo menos en el mismo camino que él y que podamos hacer una reflexión en nuestra vida, ¿no? Yo creo que hace rato en el tema que decía el tema, ¿seré Judas o no me acuerdo cómo puse el tema? Sí, Adri, seré Judas. Seré un Judas, decía algo así. Y varios reaccionaron así como de sí, ¿no? O qué fuerte, o cosas así. Pero yo creo, y tú tienes que ser sincero, no quiero que a mí me digas, ¿sabes qué? Sí soy un Judas. Yo quiero que tú lo reflexiones, que tú misma puedas entenderlo o tú mismo puedas entenderlo y en su momento pues puedas ponerte a cuentas con Dios, ¿no? Vamos a ir viendo, les digo, algunos puntos de Judas rápidamente para que nosotros podamos autocalificarnos. El primer punto que puse fue cuál es tu actitud en las cosas de Dios. Fíjate, ¿cuál es la actitud que tú tomas en las cosas que tienen que ver con Dios? Y quiero que pienses. En el caso, fíjense, de Judas, es una situación muy, digamos, muy chistosa, porque Judas tuvo al mejor maestro, fíjense, que fue Jesús. Tuvo el mejor ejemplo, que también fue Jesús. Tuvo a los mejores compañeros, que obviamente eran los otros 11 discípulos. Recordemos que por lo menos 3 años convivieron. Ajá. Tuvo las mejores enseñanzas, evidentemente. La Biblia no dice, obviamente, y lo voy a decir así como que a tono de broma, que Jesús diera discipulados, pero si Jesús hubiera dado discipulados, Judas seguramente estuvo en todos. Judas seguramente estuvo en todas las enseñanzas de Jesús. Recordemos que la Biblia solamente nos narra unas partes de la vida de Jesús, nos narra unas partes de sus palabras, pero hay muchas cosas que nosotros no sabemos que la Biblia no dice. Yo estoy seguro que Judas estuvo ahí. Judas presenció milagros de Jesús. O sea, imagínate, hoy nosotros, yo no sé si tú alguna vez has presenciado un milagro. Eh,
del tipo de los que hacía Jesús, yo creo que no, y creo que bueno, no quiero limitar el poder de Dios, pero creo que eso, hay muchos milagros que son extraordinarios que en la actualidad ya no se dan, pero, y sin que entrar en discusión en este momento con nadie, pero pues yo creo, imagínate ver ese poder que tenía Jesús. A mí una de las cosas que más me llaman la atención cuando de todos los milagros, de todas las cosas que hizo Jesús, que obviamente pues, fueron maravillosas, ¿no? Resucitar muertos y todo, pero hay algo siempre que tengo en mi mente que es cuando a Jesús llegan los soldados para apresarlo y preguntan quién es Jesús de Nazaret. Me parece que eso lo narra el Evangelio de Juan, si no estoy mal. Y Jesús voltea y dice, yo soy, y dice que la gente se cae, ¿no? Los que están ahí, o sea, se van para atrás del poder, no sé qué desprendía, no sé qué había en él, ¿no? Yo no me imagino a la mujer con flujo de sangre que solamente tocó su manto y Jesús sabe que salió poder de él, o sea, todas esas cosas evidentemente las veía Judas. Sin embargo, o sea, él no podía bueno, aparte de los milagros, él vio el respaldo de Dios en Jesús. Ajá. O sea, él pudo identificar, él pudo saber que ese hombre que se presentaba como Jesús de Nazaret, como el Mesías, realmente era el Hijo de Dios. Pero, ¿cuál creen que haya sido el problema de Judas? Tuvo al mejor maestro, tuvo al mejor guía, seguramente al mejor consejero, no me imagino a Judas, pero seguramente pasó pidiéndole consejos a Jesús, tuvo a los mejores compañeros de ministerio, vio los milagros. ¿Qué creen? Quiero que alguien abra su micrófono y que me digan qué fue entonces lo que pasó con Judas, cuál fue su problema. El titulito que yo puse para este punto fue, ¿cuál es tu actitud en las cosas de Dios? Yo quiero que alguien abra el micrófono y me digan qué fue, o sea, fíjense, analicemos esa parte. ¿Qué fue lo que pasó en Judas, en la vida de Judas, que a pesar de todo lo que yo les estoy diciendo, él decidió ser como era? ¿Cuál creen que haya sido el problema? Pues puede que haya sido una razón cuando lo entregó, pues que le iban a pagar. Y otra era para que no lo identificaran como seguidor de Jesús, para no tener a gente en contra suya, entre ellos los fariseos. Ok, Renata, gracias. ¿Alguien más? Quiero que nos vayamos al origen, o sea, sí tiene razón Renata, le iban a pagar, o sea, por eso traicionó, pero ¿qué era el problema? O sea, porque los 3 años estuvo haciendo, o sea, la Biblia ahorita vamos a ver, nos narra algunas cosas que hizo Judas, no nada más fue entregarlo. O sea, él ya lo venía de alguna manera pensando, programando. ¿Qué creen que haya sido? O sea, como una persona que tiene el mejor ejemplo, el mejor guía, el mejor maestro, ve los milagros, o sea, ve el poder de Dios en las manos de ese hombre, no cree y termina entregando, lo cual creen que era su problema. Creo que el problema, más que nada, ay, Poli, era su corazón, porque uno puede estar cerca de Dios, aparentemente, pero mientras su corazón no cambie, realmente va a estar completamente alejado. Y eso fue lo mismo que pasaba con los fariseos. Igual, no estuvieron tan cerca de él, pero aún así pudieron rechazar al mismo Dios vivo que estaban ante la presencia de él, y lo rechazaron porque simplemente su corazón no estaba, eh, sus intenciones y todo estaba mal ahí, seguían habiendo pecado. Está bien, muchas gracias. Ese es el problema de Judas, el problema era su corazón. Y fíjense, Yo creo, perdón. yo, Sandra. Sí, como dice Ashley, bueno, yo pienso que Judas veía como al Señor Jesucristo más bien como alguien de quien podía obtener algo, ¿no? O sea, porque él no le decía Señor, o se le decía Maestro. No, pudiera ser, ¿no? Yo siento. Ok, Sandy. ¿Tienes tu teléfono colgado del foco? No te vaya a quedar ahorita en la cabeza, porque... No, de mi litera. Fíjense, el problema estaba en su corazón, gracias a las tres que opinaron, y ese era realmente el problema. Y yo quiero que tú te pongas a pensar cuál es tu actitud ante las cosas de Dios. Yo por eso dije, ¿cuántas veces no nos quejamos y decimos, ay, es que las cosas de Dios son aburridas, ¿no? Ay, es que yo no le oro a Dios porque me quedo dormido, qué aburrido. Ay, es que los maestros, o sea, los jueves, no manches, el Miguel es bien aburrido, ¿no? Que si me da Juan Carlos de Jesús me aburro, que si Juan Carlos Hernández me aburro y está muy chico, que si Emanuel, yo como le voy a hacer caso a otro que está más chico que yo, eso es más o menos de mi edad, ¿no? Que si el hermano David, esto, que si el otro, que si el otro, y nos la vivimos quejándonos, que si los pastores, que si los hermanos, que si la iglesia, y nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos.
y te la pasas buscando pretextos y justificaciones para no acercarte a Dios. Y eso era preciso. O sea, fíjate, el problema no es las circunstancias que te rodean en la iglesia, el problema no es las personas que te enseñan, el problema no es que sea aburrido, el problema no es que los pastores no te hagan caso, el problema no es que el líder de jóvenes no te haga caso, el problema eres tú y el problema es tu corazón. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de actitud. Así, tenemos un ejemplo claro en Judas, así, Judas tuvo lo mejor de lo mejor, y a lo mejor cualquiera podría decir, es que si yo viera los milagros de Jesús, a lo mejor sería una persona diferente. Es que qué aburrido ir a la iglesia, estar escuchando un sermón, hubiera sido más divertido escuchar a Jesús. Es que, no inventes, no es lo mismo tener ahí a mi lado en la clase al Pablo, tener no sé, a ver a quién va aquí, al Jonathan, ¿no? No es lo mismo tener a Samuel, estoy hablando de hombres porque los discípulos eran hombres, no es lo mismo tener al Samuel Trujillo que tener junto a Pedro, ¿no? Que tener junto no sé, a Judas Tadeo, que tener a Juan, que tener o sea, y nosotros nos vivimos justificando, pero les digo, ese es el problema, o sea, ¿cuántos jóvenes y cuántas personas no hay que se cambian incluso de iglesia? Y entonces se van a otra iglesia, pero en otra iglesia también van a encontrar problemas y también van a encontrar cosas que no les gusten y ¿saben por qué? Porque al final tu prioridad no es Dios. Y eso era lo que pasaba con Judas. El problema con Judas estaba en su corazón, que aunque él tenía todos los elementos para ser una persona distinta, él decidió no serlo porque no había un cambio de actitud. Entonces, mientras tú sigas pensando, es que las cosas de Dios son aburridas, es que qué aburrido entrar a la clase, es que yo no quiero ir presencial los domingos y no quiero estar escuchando a alguno de los ancianos porque me aburre, es que esto, es que lo otro, es que lo otro, siempre te la vas a vivir así y el problema es que poco a poco tu corazón se va transformando y poco a poco te vas a ir enfriando con una actitud así. ¿Estamos? Ese sería el primer punto. Ahora, otra característica que tenía Judas que quiero que nosotros analicemos y a lo mejor la tenemos. Yo puse aquí, ¿estás estancado? Cuando digo estás estancado, quiero que nosotros podamos ver algo muy importante. Judas nunca cambió desde el principio, se menciona igual. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, por favor. Al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70. El primer problema con Judas era su actitud, y quiero que tú reflexiones cuál es tu actitud ante las cosas de Dios. El problema de Judas era su actitud ante las cosas de Dios, ¿no? O ante las cosas de Jesús. El segundo punto es, Judas se estancó, y yo quiero que tú pienses si tú estás estancado. Si entiendes la palabra estancado, ¿verdad? Que quedas encerrado, que ya no puedes avanzar más. Entonces, alguien si puede leer Juan 6:70, por favor, capítulo 6, versículo 70. Juan 6:70. Dice así la palabra del Señor. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Fíjense, ¿cómo le llama a Jesús? Gracias, Jonathan. Le dice, uno de vos, pero él no lo evidencia, Jesús nunca lo exhibió. Jesús sabía que Judas era el que lo iba a traicionar, pero no lo exhibía. Y dice, uno de nosotros es diablo, ¿ok? Ahora, quiero que vayamos alguien distinto que abra su micro y que lea ahí mismo en Juan el 13:27, por favor. Fíjense cuántos hechos y acontecimientos y no sé cuánto tiempo transcurre desde el capítulo 6 o los hechos del capítulo 6 hasta el capítulo 13. Mariel, ¿lo puedes leer, por favor, el 13:27? Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ok, gracias, María. Fíjense cómo dice, desde el principio Jesús dice, uno de ustedes es el diablo. Y luego dice que Satanás entró en él. ¿Esto qué quiere decir? Que él desde ese, o sea, Jesús ya le había dicho, tú eres el diablo. O sea, tú, bueno, no le había dicho a él, pero ya había dicho, uno de nosotros, o sea, uno de ustedes, perdón, es el diablo. Y después dice que Satanás entró en él y entonces Judas lo traiciona. ¿Qué pasó? O sea, fíjense, vuelvo a lo mismo. Judas ya había escuchado, ya había visto, ¿no? Con sus propios ojos, ya había percibido el poder de Dios, ya lo había vivido el poder de Dios, ya había escuchado demasiadas enseñanzas y al final, desde ese momento que Jesús le dijo, alguno de ustedes es el diablo, después dice que el diablo termina tomando poder de Judas. ¿Qué pasó? ¿Por qué Judas no creció? Porque se quedó estancado, ¿no? Y yo lo quiero aplicar a nosotros. Fíjense, ¿qué pasa con nosotros o cuántos de nosotros? Yo quiero que hay muchos aquí a lo mejor que puedan ser nuevos en la fe.
Nuevos en la fe significa que no tienen mucho tiempo que creyeron en Cristo, pero hay otros que ya tienen tiempo. Ajá. Y yo quiero que tú pienses en cómo has evolucionado desde la vez que escuchaste de Cristo y lo aceptaste como Salvador, cómo has evolucionado hasta el día de hoy. Ajá. Yo quiero que tú pienses, por ejemplo, algunos podemos decir, nos podemos estancar y podemos, o sea, siguen los años y nosotros seguimos exactamente igual o a veces peor. O sea, no crecemos en lo absoluto, ¿no? A lo mejor servimos en algún ministerio y ahí estamos, ¿no? Llevamos ya perpetuamente en ese ministerio, no sé cuántos años, pero ese es como que nuestra contribución, como que nuestro granito de arena para Dios y para la iglesia, y decimos, yo con eso ya. Y no crecemos, no nos esforzamos por hacer una cosa diferente. Ni siquiera hay ministerios, incluso en donde ni siquiera los dones se ponen en práctica y no nos importa, ¿no? O sea, o a lo mejor estamos en un ministerio donde estamos haciendo cosas que tienen que ver con un don que ni siquiera nosotros tenemos, pero ¿por qué no descubrimos los dones? ¿Cuánta gente hay que no pregunta y dice, es que yo qué dones tengo? No sé cuáles dones tengo, ¿sabes por qué no sabes? O ¿por qué no logras descubrir tus dones? Porque no estás haciendo absolutamente nada en la iglesia o te quedas estancado, ¿no? Por ejemplo, a mí me toca vaciar los botes de basura de los baños, ¿no? Y te preguntan, oye, y te dicen, qué padre, voy a agarrar de ejemplo a, no sé, a ver a quién veo, al May. Vamos a hacerle bullying al May. El May, fíjense que le digan, oye May, ¿tú sirves en la iglesia? Sí, sí, fíjate que yo. Ah, bueno, ¿tú qué haces? No, pues yo saco los papeles del baño, yo, las puras bolsas, ese es mi ministerio. Órale, qué padre. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? No, pues ya llevo como 14 años, ¿no? O sea, imagínate 14 años haciendo exactamente lo mismo. No sé, a lo mejor vamos a pensar no en el servicio en la iglesia, a lo mejor estás estancado en tu vida espiritual. A lo mejor estás en los mismos pecados y sigues y continúas y te preguntan y te dicen, oye, ¿cuál es tu pecado? Por ejemplo, no, es que fíjate que mi pecado son las groserías, a mí me gusta mucho decir groserías. Oye, ¿cuánto llevas de cristiano? No, pues llevo 10 años. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas diciendo groserías? No, pues los 10 años, la verdad es que no lo he podido dejar. O sea, y parece chiste, o como dice, parece anécdota o no sé, algo así, parece chiste, pero Parece chiste, pero es anécdota. y es la realidad. O sea, tú tienes que hacer una reflexión en tu vida y decir, a ver, yo sí soy una persona diferente desde que conocí a Cristo. O sea, yo realmente he cambiado de mi forma de pensar. Fíjense, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando ven sus fotos de chiquitos, o sea, de más niños, raro es el que estaba bonito o la que estaba bonita. Regularmente estamos re feos, ¿no? Y la ropa con la que nos vestían y los peinados que nos hacíamos. Hace rato estábamos diciendo, ¿no? Yo las fotos de un video, creo que dijeron, ¿no? De Jesús. Y luego dijeron, yo tengo fotos de ustedes, yo también tengo fotos de ustedes. Y les voy a decir algo, estaban re feos. Pero fíjense, ahorita, o nosotros pensamos que hemos cambiado para bien. O sea, yo, por ejemplo, Yaret ve mis fotos de antes y dice, no manches, estabas bien horrible, ¿no? Y luego, ya incluso estábamos casados y dice, y me ve mis fotos de hace no sé, 18 años y dice, es que no manches, estabas bien feo, yo no sé cómo me fijé en ti. Y según nosotros, vamos mejorando, pero yo les aseguro algo, así como nos vemos ahorita, después, en 15 años, 10 años que ya cambiaron las modas, vamos a decir, no manches, ¿te acuerdas cómo el Alfredo se ponía la gorra al revés? Es que te estoy viendo, Alfredo, y traes la gorra. No manches, ¿te acuerdas que no sé, Claudia, que tiene audífonos con cable? ¿Te acuerdas los audífonos? No manches, o sea, ¿qué onda? Oye, ¿te acuerdas cuando la Sandy usaba sus playeras de Batman y existían las literas? No manches, o sea, todo va evolucionando y todo tiene que evolucionar para bien, ¿estamos? ¿Te acuerdas de la servilleta, las tortillas de la Andrea Ávila que la puso ahí para tapar su cámara? No manches, está bien fea, ¿no? O sea, ahorita está bonita Andrea, ¿eh? Yo digo en 10 años vamos a decir eso. Entonces, así tendríamos nosotros que evolucionar. Realmente la idea del cristiano debe ser que nosotros seamos cada día más como Cristo. Entonces, si tú estás estancado, si tú te has mantenido exactamente en la misma posición espiritual en tu vida, en la misma posición servicial en tu iglesia, o incluso has bajado, has disminuido, tienes que hacer una reflexión y decir, no estaré exactamente haciendo lo mismo que Judas,
no estaré quizá ya estancado, y nunca es tarde para estar estancado. A diferencia de los animales que tú metes a un pez en una pecera y él no sabe cómo salir, a diferencia de que si tú metes a un perrito en una jaula y crece y él no sabe cómo salir, tú sí sabes. Nosotros somos seres que Dios nos dio la oportunidad de poder decidir, nos dio una inteligencia y nos dio la oportunidad de decidir. Entonces, si tú estás considerando que has estado estancado desde que conociste a Cristo, ahora, yo estoy hablando de años, pero a lo mejor tiene 10 meses que conociste a Cristo y a lo mejor durante los 10 meses has estado exactamente igual, ¿no? Nada más horas para comer, te sientas un ratito a escuchar aquí el estudio, pero de ahí en fuera toda tu vida no te importa de Dios, ¿no? No lees la Biblia, no oras, no ayudas al prójimo, no haces absolutamente nada y sigues igual. Entonces pregúntate si no tú puedes hacer exactamente lo mismo o estés haciendo lo mismo que Judas. Otro punto que puse fue rechazas la adoración y la ofrenda. Primer punto de Judas es su actitud en las cosas de Dios. El segundo punto de Judas fue estaba estancado, ya no creció. Empezó siendo el diablo y terminó siendo el diablo, dice que se le metió el diablo, ¿no? Y otro punto puse rechazas la adoración y la ofrenda. Quiero que vayamos ahí mismo en el Evangelio de Juan, alguien distinto que no ha leído, pero vamos al bueno, yo lo voy a leer el capítulo 12, versículos, Juan 12, versículos del 1 al 5. Fíjense, esa escena ya no la sabemos, es cuando a Jesús le lavan los pies con el perfume, pero quiero que veamos algo, que analicemos algo ahí. Juan 12, del 1 al 5. ¿Se acuerdan de Lázaro, de Marta y de María? Esta escena es con ellos, ¿ok? Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos. ¿Se acuerdan que a Lázaro lo resucitó? Ese milagro ya lo había visto Judas, ¿no? O sea, Judas seguramente vivió esa parte en donde la gente ya estaba llorando por Lázaro, ya llevaba días muertos y de repente Jesús lo resucitó. Eso ya lo había vivido Judas. Estaban con él, ya había resucitado para ese momento Lázaro. Dice, versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Fíjense el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Fíjense, yo les pregunto, ¿qué fue a su consideración, qué fue lo que hizo María en ese momento con Jesús? Estamos hablando de un perfume caro. Yo quiero que se imaginen, no sé, uno de los perfumes más caros, pues a lo mejor es, no sé, de marca Chanel. Y vamos a pensar que tú vas a Liverpool y un perfume Chanel sale en 3,000, 4,000 pesos. Imagínate que alguien agarra tu perfumito y de repente lo abre tu hermanito chiquito y lo empieza a regar, ¿no? Y obviamente se dejó de llamar como se llamaba, ¿no? Y te castigarían un mes por la tranquiza que le meterías. Pero algo parecido pasó. Yo hice la conversión, no sé si le hice mal, espero no haberle hecho mal, pero más o menos lo que valía ese perfume eran unos 5,000 pesos, de 4,500 a 5,000 pesos. Sí era una lana para derramarlo en los pies de Jesús, ¿no? Y fíjense cómo Judas dice, a ver, espérate, ¿cómo es posible que hayas derramado ese perfume? Si eso alcanzaba, con eso le podíamos dar a los pobres. ¿Cuál creen ustedes, cuál era para ustedes lo que realmente estaba haciendo María? María nada más estaba regando el perfume porque le hostigaba. ¿Qué creen que estaba haciendo? Alguien que abra el micro. Perla. Lo estaba preparando, o sea, como, vaya. Es que en el 7 dice, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro, o sea, como era como una señal o Okay. una especie de... Pero aparte, ¿qué para ti qué está demostrando María? O sea, ¿qué era lo que estaba haciendo de derramar su perfume? O sea, imagínate que tú agarras tu perfume más caro y se lo eches en los pies al, no sé, a quién, es que aquí me aparece nada más, al Pablo Santibáñez. ¿A poco lo harías? Andrés, le va a estar regando ahí tu perfume en los Yo pies. creo que estaba dando todo de ella, o sea, como que no le importaba lo económico, solamente el querer hacerlo, ¿no? El complacer eso en Cristo. Ok, Perla. Muchas gracias. Fíjense, yo lo que puse fue, o lo que para mí estaba haciendo, que es algo parecido con lo de Perla,
era un acto de adoración, ¿estamos de acuerdo? Era un acto de reconocimiento de que él era el Mesías, ella realmente creía en él, era un acto de alabanza, ajá, pero Judas lo rechazó, Judas dijo, ¿cómo crees? O sea, en vez de decir, qué bueno que le estás haciendo eso al maestro, él dice, ¿cómo es posible si esto lo pudimos haber repartido entre los pobres, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo nosotros seríamos como Judas? Porque tú al final vas a decir, no, pero yo nunca he visto que alguien le riegue un perfume a uno de los pastores, por ejemplo. Bueno, no, a Jesús, en este caso era Jesús. Yo no he visto que le riegue el perfume y yo no me enojaría. Si yo fuera Judas, yo no me enojaría. Pero ¿sabes cómo Judas estaba rechazando esa adoración, esa alabanza, esa ofrenda que esta mujer estaba haciendo para Jesús? ¿Sabes cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo podemos rechazar nosotros la adoración a Dios? Cuando tú, por ejemplo, dices, es que yo no quiero cantar. Y está el momento de la alabanza en la iglesia y es un momento de adoración. Y tú estás pensando en otra cosa, a lo mejor estás en tu mente tarareando una de, pues no sé, de Bad Bunny, o a lo mejor estás diciendo o pensando, no manches, es que aburrida la alabanza, ahora es alabanza, y nada más te la pasas criticando, ¿no? Rechazas, no entiendes que ese es un momento de adoración para Jesús en la mesa del Señor o para Dios en algún otro momento. Nosotros, por ejemplo, podemos pensar, ay, no, es que, bueno, no sé si sabes que la oración, parte de la oración aparte para pedir es para exaltar, para alabar a Dios, ¿no? Yo te pregunto, ¿tú cuándo haces una oración de exaltación o de adoración en donde te rindes ante los pies de Dios y dices, Señor, cuánto te amo, o sea, te agradezco por todo lo que me has dado, tú eres para mí el Dios verdadero, tú eres el Todopoderoso, yo te alabo, te doy gracias por este clima, te doy gracias por mi vida, por los cielos, por los cerros, no sé, o sea, ¿cuándo lo haces tú? Ajá, ¿por qué? Porque a lo mejor dices, ay, no manches, qué flojera, Luis, yo qué voy a estar hablando ahí para el techo, ¿no? Yo no quiero estar, rechazas la adoración, rechazas la alabanza, y estamos haciendo exactamente lo mismo que hacía Judas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, ay, no, te dicen, oye, es que apoyan esto, ¿no? Para tal servicio. Es ofrendar de tu tiempo, porque recordemos que la ofrenda no solamente es económica, la ofrenda también es dar de nuestro tiempo. Y entonces decimos, es que, ¿sabes qué? No tengo tiempo, ¿no? El COVID, o sea, ahorita no. O yo, fíjate, no, yo estudio, yo trabajo, yo ayudo a mis papás, yo no tengo tiempo de estar prestando mi servicio para la iglesia. Estás rechazando esa ofrenda, estás actuando igual que Judas, porque así como María dio su ofrenda, dio su dinero y lo derramó a los pies de Jesús, Dios nos pide a veces en nuestro tiempo, nosotros decimos, es que yo no quiero, yo no lo quiero hacer, eso a mí no me gusta, eso se me hace aburrido, ajá, y pudiera ser que nos estemos convirtiendo en un Judas sin darnos cuenta. Estamos entonces, Judas, recapitulo, tenía un problema con su actitud en las cosas de Dios, Judas se quedó estancado, tienes que pensar si no estás quedándote estancado. Judas rechazaba la adoración y la ofrenda hacia Jesús. Y quiero otro punto, no es el último, para que no se emocionen, porque apenas son 7:10. Otro punto es, le robaba a Dios. Fíjate lo que estoy diciendo, le robaba a Dios. Y quiero, tú inmediatamente a lo mejor puedes decir, no manches, yo nunca le he robado a Dios, ¿no? Quiero que vayamos ahí mismo en el Evangelio, en el 12, pero en el versículo, la misma escena, en el versículo 6. Si alguien lo puede leer, si Ruth, puedes abrir tu micro, por favor, y leer el versículo 6 de Juan 12. Antes de que lo abra Ruth, espérame, bueno, antes de que hables, acuérdense que él derrama el perfume y ella, perdón, y Judas dice, no manches, esto hubiera sido mejor dárselo a los pobres. Eso aparentemente hubiera estado bien, ¿no? Cualquiera diría, oye Luis, pero pues no está tan mal dárselo a los pobres, pero vamos a ver qué dice el versículo 6. Y ahora sí, Ruth, perdón. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Se ponen a pensar qué fuerte lo que hacía Judas. Fíjense, Judas era el tesorero, ¿no? Del grupo de los discípulos. Pero él dice, no, ¿cómo crees que esos 300? O sea, mejor eso lo hubiéramos vendido por 300 denarios y con eso hubiéramos ayudado a los pobres. Pero dice el evangelista Juan, que escribe, dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, dice, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella, ¿no? Imagínate la escena en donde pasa la ofrenda en la iglesia y tú metes la mano y en vez de echar dinero, te sacas un billetito.
tú te pones a pensar, yo no sé si haya alguien que se atreva a hacer eso. Antes, cuando yo un tiempo fui tesorero, sí llegaron a decir que veían a algunos hermanos. De hecho, una vez, ¿cómo fue ahí? Creo que alguien había echado un sobre y otra persona lo sacó. O sea, no sé cómo fue, pero a mí me aterra nada más de pensar en hacer eso. O sea, ¿cómo te atreves a robarle a Dios, no? Y cualquiera, yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez han experimentado eso de meter la mano y que se les pegó un billetito? Díganme con su cabeza si sí o nunca. Nunca va, porque ustedes cómo le robarían a Dios, ustedes cómo sacarían de ahí. Eso sí hacía Judas. Pero yo te voy a decir cómo tú le robas a Dios. Quiero que vayamos, no pierdan Juan, quiero que vayamos por favor a Malaquías, al libro de Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento, está antes de Mateo, para que se ubiquen. Malaquías capítulo 3. Y yo les quiero preguntar, ¿alguien de ustedes podría reconocer en algún momento que le ha robado a Dios? ¿Alguien puede decir con su cabeza, sí, yo le he robado a Dios, para que les diga que abra su micro y nos cuente cómo le ha robado a Dios? ¿O nadie le ha robado a Dios? ¿Sí le hemos robado o no le hemos robado? No pongan caritas de regañados, porque fíjense, a lo mejor nosotros podemos decir, no, yo nunca, o sea, yo no me atrevería a hacer lo que hizo Judas, yo jamás he sacado de la ofrenda de la iglesia, pero vamos a ver cómo dice el profeta, porque así como tú dices, yo cómo le voy a robar, así decían los del pueblo de Israel. Fíjense en el capítulo 3 de Malaquías, versículo 10. Dice, no, 3:8, perdón. Dice, es en forma de pregunta, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. O sea, Dios a través del profeta le dice, ¿robará el hombre a Dios? Y el mismo profeta, con la voz de Dios, obviamente, como si fuera Dios, le dice al pueblo de Israel, pues ustedes me han robado, ¿no? Y dijisteis, así como nosotros podemos decir, ¿en qué te hemos robado? O sea, yo nunca he metido la mano a la cajita de la ofrenda. Y fíjense cómo dice el profeta, que es la voz de Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Ajá. Y fíjense cómo, repito, ¿robará el hombre a Dios? Y dicen ellos, nosotros nunca te hemos robado, Dios. Y dice, sí me han robado, ¿saben en qué? En las ofrendas que tendrían que darme. Yo te pregunto, ya nos hablaron otra vez sobre la ofrenda recientemente, yo te pregunto, ¿tú sí ofrendas lo que debes de ofrendar? Yo siempre he pensado que el parámetro, me parece que eso también, si no mal recuerdo, fue Manuel Méndez que vio ese tema, y también coincidí con él en que el parámetro mínimo era el 10%, ¿no? Lo que nosotros tendríamos que ofrendar. Ni siquiera te voy a decir que por obligación tengas que ofrendar más, vamos a pensar que es el 10. Yo te pregunto, cuando te caen tus 100 pesitos, ¿si apartas tus 10? ¿O nomás apartas 5? ¿O nomás apartas un peso? ¿O nomás apartas 50 centavos? ¿O no apartas nada? Con eso le estamos robando a Dios, porque es un mandato para nosotros ofrendar. Cuando te caen tus 50 pesitos, ¿apartas tus 5 pesitos? ¿O mejor te los gastas porque era lo que te hacía falta para tus chetos, ¿no? Y entonces dices, ay, Señor, pues tú para qué vas a necesitar 5 pesos. Dios no necesita nada. Si lo ofrendaras 1,000, 10,000, 100,000, no necesita nada de ti, ¿no? Eso es un acto de obediencia, pero nosotros pudiéramos estar haciéndolo de esa misma manera. O sea, que a lo mejor tú, así como criticábamos a Judas, pudiéramos decir, pues mejor me quedo callado porque Judas, o sea, estaba haciendo cosas, no estaba entregando todavía al maestro, o sea, ahí estaba haciendo cosas que obviamente estaban encaminándolo hacia lo que iba a concluir. Otro punto, yo puse malbaratas a Jesús. Vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 26, versículos 14 y 15. Si alguien abre su micro, por favor. En 10 minutos terminamos, jóvenes. Si alguien abre su micro, por favor. ¿26 qué? Mateo 26, capítulos 14 y 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ok, gracias, Renata. Fíjense, por 30 piezas de plata. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguna vez han investigado cuánto valía la pieza de plata en aquellos tiempos? ¿Alguien tiene esa información? ¿Nadie? ¿Alguien podrá googlear ahí valor de una moneda de plata en los tiempos de Jesús?
y abran su micro porque sí es importante. No se van a poner a checar WhatsApp, ¿eh? O sea, iban a googlear. Ahorita ya todos agarran el celular según para buscar y nadie. ¿Cuánto valía una moneda de plata, una pieza de plata en los tiempos de Jesús cuando fue entregado? ¿Alguien? ¿Alguien? Porque yo ni lo busqué, estoy esperando a que ustedes lo busquen, ¿eh? Si no, aquí nos esperamos todos viéndonos unos a otros hasta que nos quedemos dormidos. Adriana, ¿tú? $60. ¿Cuánto? $60. ¿Una moneda de plata, $60? Sí. Oh, ¿Alguien tiene un...? Dice que entre 60 y 300 más o menos. Ah, no. ¿Cómo? Ay, no, es que está difícil. Sí, Dice, Bueno. Judas entregó a Jesús por un monto que en día de hoy podría estar entre 60 y 300 dólares. Yo encontré 60 que dólares. yo encontré que podrían ser $3,000 actuales. O sea, ya el total. No de una sola, sino el total de las 30 monedas. Pero No no sé. manchen. Suena Era mucho. Bueno, gracias a mí, gracias. Pero no, me gustaría que lo investigaran, pero vamos a pensar que eran, o sea, de 60 a 300 dólares lo que valdrían las 30 piezas de plata. Si son 60 dólares, estamos hablando de 1,200 pesos. Si son 300 dólares, estamos hablando de 6,000 pesos. Eso valía, o 1,200 o 6,000 pesos. Eso valía para Judas la vida del Hijo de Dios. Cuando le dicen, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto ofreces? O mejor dicho, él dice, ¿qué me ofrecen? 30 monedas de plata. Pues va, en el versículo que leyeron, el versículo siguiente dice que a partir de ese momento buscó cuándo entregarle. Y entonces Judas malbarataba a Jesús. Pero tú puedes decir, oye, Luis, pero Jesús ya se murió y yo no lo he entregado, no manches, ni lo voy a entregar. ¿Sabes cómo malbaratas a Jesús? Con tus actos. O sea, Judas lo que hizo fue entregar a Jesús en manos de los fariseos. Los fariseos, aparte de que lo lastimaron físicamente, lo vituperaban, se reían de él, lo humillaban. Y cada que nosotros hacemos cosas delante de los inconversos, que nosotros sabemos que como hijos de Dios no los debemos de hacer, malbaratamos a Jesús. ¿Por qué? Porque provocamos que se rían de Dios, que se rían del cristianismo. Ajá, cuando decimos, es que, o sea, nada más tantito, nada más me voy a ir a dar una escapadita al mundo, ¿no? Con los del mundo. Y entonces todos saben que somos cristianos. Y entonces nosotros hacemos que malbaratamos. O sea, estás permitiendo que el nombre de Dios, que se burlen de Dios, que se burlen de los cristianos, solamente por ese ratito. O sea, por ese ratito de placer, a lo mejor, placer sexual, por ese ratito de hacer cosas que tú sabes que no son correctas y que decides hacerla con tu grupo de amigos. A lo mejor, no sé, a veces decimos, Luis, es que nada más tantito, pues nada más con ese tantito. Judas dijo, nada más 30 monedas de plata, nada más tantito lo malbarató. Quizá Judas no sabía lo que le iban a hacer los fariseos. Quizá Judas no sabía que le iban a entregar ante los romanos. Quizá Judas no sabía, no lo sé. Ni siquiera me puse a pensar cuando hice este estudio. No sé si lo sabía. Pero lo que hizo él fue un acto de desprecio del valor de Dios. Y a lo mejor te digo, tú podrías decir, es que yo nunca vendería a Dios. Pues lo estamos malbaratando con nuestra actitud, con nuestras actitudes delante de las personas. Cada que tú decides hacer pecados delante de tus amigos, cada que hablas igual que ellos, cada que ves pornografía con ellos, cada que hablas de una película que tú sabes que no debías de ver con ellos, cada que tomas con ellos, cada que te burlas de la gente con ellos, cada que haces tantas cosas que a veces hacemos en esas escapaditas que nos damos al mundo, ahí estás malbaratando tú también a Dios y estás permitiendo que de la misma manera en que los fariseos se reían de Jesús y lo vituperaron, que la gente del mundo se ría de los cristianos. Entonces, a ver, espérame, es que me distrajo, hay un mensaje que me llegó. Ahorita lo leo, Ayelet. Bueno, entonces nosotros no debemos tenemos que tener cuidado porque nosotros también podríamos estar, en su caso, malbaratando. A ver, déjenme leer una pregunta de Ayelet porque tiene que ver con el tema. Ah, muy buena pregunta. A ver, dice
Ayelet. Bueno, ya, Ayelet, espero que no te moleste porque si me la escribiste ahorita, pues a lo mejor es una duda que tienen todos. Fíjense, dice Ayelet. Luis, tengo una duda. Dijiste que si no dábamos ofrenda le estábamos robando a Dios. A ver, espérenme porque se achicó mi pantalla. Le estábamos robando a Dios. No porque Él lo necesite, eso lo sé, pero es un mandamiento. Un ejemplo, si yo tengo dinero y es obvio que puedo dar una parte de mi dinero para ofrendar, pero realmente no lo hago de corazón y solo porque debo hacerlo, ¿ahí qué procede? ¿Sería mejor que no ofrendara? Es una muy buena pregunta. Y la quiero comentar antes de llegar al último punto porque a lo mejor es algo que muchos podemos tener la duda. En el caso de la ofrenda Ayelet es una situación distinta de otros mandatos de Dios, principalmente los que tienen que ver con, por ejemplo, con servicio. Hay en cuestiones de santidad y en cuestiones de la ofrenda, nosotros lo debemos de hacer por obediencia. Sí entiendo que hay veces en que dices, no manches, yo no quiero dar eso. Pues si te soy sincero, yo nunca casi quiero dar la ofrenda, o sea, a mí sí me puede cuando tengo que decir, es que bueno, tal cantidad de dinero, yo digo, no manches, con esto me podría comprar tal cosa, pero es un mandato. Y los mandatos, acuérdate que tienen promesas, entonces yo sí creo que, bueno, la Biblia es clara en ese sentido, en que los mandatos, o sea, desde los judíos, tienen que diezmar, nunca se desprende que les hayan dicho si quieren o si su corazón se los manda, pues entonces háganlo. Es algo que nosotros tenemos que hacer como un mandato que tiene promesas buenas, y yo creo que si hay alguien en su momento, porque bueno, Ayelet lo pregunta y no creo que sea un problema de ella, o si lo es, y si lo es de alguien más, y porque yo también debo reconocer, o sea, a veces digo, no manches, yo no quiero ofrendar esa cantidad, pero cuando lo haces, siempre siempre sientes esa paz, pero además si no, pues pedírsela a Dios, decirle, Señor, dame esa paz que yo necesito porque me cuesta trabajo desprenderme del dinero, pero yo sé que es un mandato y lo quiero hacer por obedecerte, porque de hecho realmente con la santidad, por ejemplo, no lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque sabemos que lo debemos de hacer y lo hacemos en agradecimiento. Entonces, la ofrenda es una cuestión de que nosotros lo hacemos también por agradecimiento de lo que Dios nos dio y por obediencia a lo que dice la palabra, ¿no? Y cuando digo que en la santidad no lo hacemos porque queremos, quiero aclarar porque nosotros recordemos que tenemos una tendencia pecaminosa. O sea, obviamente, sí nosotros, o sea, a ver, voy a ser más específico. Nosotros sí dejamos de pecar o nos abstenemos o decimos a determinada tentación no, o sea, sí lo hacemos voluntariamente. En base a nuestro libre albedrío nosotros decidimos no pecar, pero eso no significa que no tengamos una lucha y que si pudiéramos, mejor pecaríamos, pero lo hacemos por obediencia. No sé si claro, Ayelet. Luis, ¿puedo comentar algo? Sí, Juan. Bueno, ahí es una línea muy delgada, creo yo, entre el deber y entre la intención del corazón. Hay un pasaje que para mí es muy, muy claro en cómo Dios ve estas dos realidades. En Isaías, capítulo 1 del 11, ustedes van a ver del 11 al 15, Dios mismo le empieza a decir al pueblo que, o sea, todo lo que el mismo Dios les había pedido en cuanto a ofrendas, en cuanto a holocaustos, Dios les decía, o sea, me da asco lo que me están ofreciendo. Y si solamente nos enfocamos en que debo cumplir y en el hacer, yo creo que también ese extremo no es correcto, porque podríamos ofrecer mucho sacrificio, muchas cosas para Dios, ofrendar, servir, leer incluso nuestra Biblia, hacer ciertos ritos cristianos, pero sin una buena intención del corazón. Y aquí el Señor claramente les dice, o sea, no me traigáis más vana ofrenda, me es abominación. O sea, creo que aquí el punto y va de la mano. El Espíritu Santo mismo produce, dice el escritor en Filipenses, el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Entonces, yo creo que no podemos caer también en un punto de simplemente hacer, si no hay una buena intención del corazón, porque, vamos, no serviría tampoco. Pero tampoco puede haber un corazón que esté con la intención de dar y que no haga. Entonces, creo que sí es importante tener eso en claro, que no podemos irnos a también ser religiosos en hacer muchas cosas sin que haya una verdadera intención del corazón. Como bien dijiste, Luis, y estoy de acuerdo, creo que nuestra naturaleza nos lleva a no desear las cosas de Dios. Sin embargo, considerando que hemos nacido de nuevo, el mismo Espíritu Santo, y dice ahí Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará.
Entonces Dios mismo produce en nosotros ese proceso de santificación, de querer amar lo que Dios ama y de querer odiar lo que Dios odia. Ok, bueno, miren, no quiero abundar mucho en esta cuestión para no tardarme. Ya después nos aventamos una platicada, Juan, pero para no confundirnos de las ofrendas que se refería, o sea, una cosa son las ofrendas económicas y otra cosa son las ofrendas de sacrificios, que era lo que para Dios era lo que Dios aborrecía, porque no había una santidad en el corazón del pueblo de Israel. Ahora, esa santidad nosotros evidentemente pues tampoco la vamos a tener, pero aquí es una cuestión distinta, aquí es una cuestión, pero te digo, ya después lo platicamos, Juan, con calma, pero es una cuestión diferente en cuanto, acuérdense que los judíos tenían que ofrecer ofrendas para el perdón de los pecados, sacrificios para el perdón de los pecados, entonces, como no había un arrepentimiento sincero y solamente lo hacían como un ritual, es cuando Dios dice, espérenme, porque eso para mí, o sea, a mí no me sirve de nada que vengan y me desangren todos los animales, si no hay un cambio en su corazón. Aquí estamos hablando únicamente de la ofrenda económica, pero después lo discutimos para que no estemos otra vez así, ¿no? Entonces, sí, Ayelet, bueno, yo creo que sería algo a lo mejor que podrías igual pedirle consejo a tu papá, pero yo en lo personal creo que ese específicamente es un mandato y aunque no esté en tu corazón, sí lo debes de hacer a diferencia de otro tipo de mandatos, ¿no? Y bueno, el último punto que ahí quiero cerrar, bueno, ya no me voy a poder alargar como quería, pero puse, no te has convertido de verdad y solo aparentas. Repito, no te has convertido de verdad y solo aparentas. Y esto lo saqué porque fíjense que pasa algo muy chistoso. Vamos a leer en Mateo, vamos al capítulo 26, versículos 21 y 22. Si alguien lo puede abrir, por favor. Mateo 26, Mateo capítulo 26, versículos 21 y 22. Alguien que abra su micro. Dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ok, fíjense. Gracias, Elisa. ¿Cuál era la pregunta que se hacían entre ellos? Cuando dice uno de ustedes me va a entregar, ellos dicen, soy yo, Señor. ¿Por qué creen ustedes, alguien que abra el micro y que me digan, ¿por qué creen que ellos dijeron soy yo? ¿Por qué creen? O sea, ¿por qué entre los 12 se empezaron, seré yo? Y el otro, soy yo, ¿no? Y a preguntarse, ¿por qué creen? Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa y sabemos que hay una pequeña posibilidad de que suceda, que nosotros hagamos ese tipo de cosas, porque obviamente no somos santos, ¿no? Entonces, hay esa pequeña posibilidad de que cada uno haga esas intenciones malas en su corazón. Ok, sí, gracias, Jonathan, pero aquí quiero ser más específico, o sea, aquí Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, él específicamente dice, quién, o sea, que alguien de esos 12 que estaban ahí lo iba a entregar. ¿Por qué? Otra razón por la cual creen que ellos dicen, seré yo. ¿Por qué creen? Piénsenle. Quizás porque dudaban en sus corazones de el amor, como se puede decir, que le tenían a Cristo, o la no sé cómo decirlo. Ok, Sandy, es que se me cortó, pero bueno, ya lo voy a decir, gracias. Si coincide con lo que digo, es que me salió aquí que mi internet es inestable, no se me vaya a cortar. ¿Saben por qué dijeron soy yo? Porque no habían descubierto a Judas. O sea, Judas pasaba igualito que ellos, que los otros 11, ¿eh? O sea, nadie señalaba a Judas en toda la Biblia, bueno, en todos los evangelios, nosotros no vamos a ver en ningún momento que alguien señalara a Judas, que dijera, el Judas como que tiene actitudes sospechosas, como que se me hace que este cuate no anda con nosotros. No, o sea, por eso dicen ellos, seré yo, porque nadie cuando dijo, uno de ustedes me va a traicionar, nadie dijo, Judas, o todos voltearon a ver a Judas, ¿no? O decir, ahí te hablan Judas, o a codearlo, ¿no? O sea, nadie sabía, y entonces entre ellos decían, seré yo. Fíjate, lo que yo puse aquí de Judas es que no se había convertido de verdad, solamente aparentaba, ¿no? Entonces, yo quiero que tú pienses, o sea, a lo mejor yo llevo mucho tiempo yendo a la iglesia porque mis papás me obligan. Yo me meto a los estudios porque me obligan.
es que mis papás, fíjate que son maestros, o son líderes, o son pastores, y entonces yo me tengo que meter porque pues si no, ¿qué va a decir la gente, no? Es que y tratas de justificar el por qué haces las cosas, pero realmente no ha habido una conversión en tu corazón, o sea, a lo mejor ni estás como Judas, ni siquiera eres salvo, ¿no? O sea, a lo mejor has vivido una vida de religiosidad, pero muy bien disfrazada, tanto que nosotros no te podemos detectar, o ustedes no me pueden detectar a mí, ¿no? Y a lo mejor has hecho, o sea, llevas una vida en donde tú crees que eres cristiano, pero realmente no lo eres. Imagínense, Judas anduvo 3 años, o sea, no estamos hablando que anduvo una semana con Jesús y vivió, o sea, 3 años anduvo con Jesús, que es lo que se estima que duró su ministerio. Entonces, a pesar de esos 3 años, los compañeros de Judas no lo pudieron detectar, pero fíjense ahí mismo, leamos el versículo 23 y luego el 25. Lo lees, Jorge, el versículo 23 y luego el 25. Te saltas el 24, por favor. ¿El 12 me dijiste? No, Mateo 26, el versículo 23 y luego el 25. Ok, dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El 25 dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Gracias, Jorge. Fíjense cómo los demás decían, seré yo, pero fíjense, Judas todavía se atreve a decir, soy yo, maestro. O sea, él quería seguir aparentando delante de los otros 11, pero a Dios no lo podía engañar. Entonces Jesús le dice, tú lo has dicho, o sea, eres tú. Ahí hasta ese momento dice, pues tú mismo lo dijiste. O sea, a mí no me digas con que seré yo. Entonces, o sea, si yo aquí dijera, bueno, a ver, ¿quién de nosotros a lo mejor es el Judas, ¿no? A lo mejor hay un montón, o a lo mejor hay algunos ahí escondidos, y yo te voy a decir algo, o sea, a lo mejor si no te has convertido de corazón, o sea, va a llegar un momento en que ya sea demasiado tarde, y hay un versículo en la Biblia en donde dice, que está mismo ahí en Mateo, en donde dice, habrá muchos que, bueno, vamos a leerlo, por favor, vamos a capítulo 7, versículos 21 y 23. Mateo 7, versículos 21 y 23. Si lo lees, alguien que no haya leído, a ver, ¿quién? Yanni, ¿ya leíste? Mateo 7, Perdón, Yanni, sí tú. 21 y 23. Ajá. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El 22 también, Yanni, por favor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Gracias, Yanni. Fíjense cómo dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no en tu nombre hicimos muchos milagros, no en tu nombre expulsamos demonios. O sea, fíjense, 3 cosas muy impresionantes, milagros, expulsar demonios, profetizar. Y entonces el Señor les va a decir en aquel día, en el día del juicio, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca os conocí. Y entonces a lo mejor tú vas a poder decir, porque realmente estamos como Judas, que no nos hemos convertido, solamente estamos aparentando cosas, ¿no? Y entonces a lo mejor tú vas a decir, Señor, Señor, pero yo servía en tantos ministerios. Señor, Señor, pero yo iba todos los domingos a la iglesia. Señor, Señor, pero los jueves yo estaba ahí puntualito con Luis Miguel y además leía. Señor, Señor, pero a mi abuelita oraba todos los días por mí, ¿no? Señor, Señor, pero yo cada año me iba al proyecto Naín y yo ayudaba a muchas cosas y yo serví en esto y yo serví en el otro, y a lo mejor el Señor te va a decir, apartaos de mí, hacedor de maldad, porque yo nunca te conocí. ¿Y sabes por qué? Porque a lo mejor nos pasa lo mismo a Judas, que 3 años estuvo ahí, que nadie lo había detectado, pero él no había tenido una conversión real. Él nunca entregó su corazón a Jesús. Él nunca, a pesar de todo lo que vivió, pudo decir, Señor, yo te entrego mi vida. Y terminamos con esto. Yo creo que todos sabemos qué fue lo que pasó con Judas. ¿Saben? Para los que no lo saben, ¿saben qué pasó con Judas? Se suicidó. O sea, imagínense qué vida la de Judas tan espantosa y tan triste. Ajá.
Perdón, May, ¿querías decir algo? A ver, abre tu micro. Sí, lo que pasa que pensaba en lo que dices de los 3 años y todo. Creo que también, por ejemplo, cuando ellos empezaban a preguntar, soy yo, soy yo, soy yo, es porque realmente había algunas cosas también en sus vidas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando después de la muerte del Señor Jesús y el tiempo de que aún no se les aparecía, por ejemplo, Tomás no creía, ¿no? Antes de crucificaran, Pedro lo negó. O sea, tenían actitudes ellos en los que les podía hacer también pensar en que ellos pudieran ser capaces, a lo mejor, si no de entregarlo, pero sí de por lo menos de las actitudes que tomaron, ¿no? De no creer al 100% en él, ¿no? Entonces creo que por esa parte también ellos pudieron haber dicho, bueno, ¿acaso puedo ser yo? Bueno, seré yo, pero pues, y no nada que ver, o sea, como era Judas, ¿no? Que va un poco de la mano a como somos ahora, ¿no? El señor Jonathan comentaba algo importante, nosotros en la totalidad no podemos ser santos, pero no llegamos a tantas cosas, ¿por qué? Pues porque el Espíritu Santo mismo no redarguye, lo cual no hacía aptas. Ok, Mike, gracias por el comentario. Sí, miren, aquí realmente esto de seré yo, pues es una cuestión, Mike y Jonathan coincide con la interpretación que hizo Jonathan. Yo lo quise poner así porque a mí sí me extraña, pero es una realidad, o sea, digo, al final, ahora, cuando yo digo que no, que realmente quizá no te has convertido y solo aparentas, eso no significa, ay, dices que pues yo a veces cometo pecados, y si era entonces que no soy salvo, o sea, no se trata de hacerte dudar de tu salvación, o sea, todos cometemos pecados, ¿no? Aquí yo lo que quiero ver o demostrar es realmente ese cambio que no había radical en Judas, pero además que la gente no lo había notado. Sí tienen razón lo que dice May, lo que dice Jonathan, yo lo quise poner así porque se me hace algo, o sea, porque por ejemplo, si Judas fuera de una actitud distinta, que fuera así como que muy, como que no aparentaba, sino que fuera muy deliberado su actuar contrario a Cristo, pues cuando dijeron alguien nos ha entregado, nadie hubiera dicho que seré yo, todos hubieran dicho es el Judas, ¿no? Es como aquí entre nosotros sabemos quién cojea, ¿sí? O sea, sabemos quién pisa chueco. ¿Por qué? Porque conocemos su vida, ¿no? No estoy diciendo que aquí hay alguien, o sea, yo digo así como que en general, en una iglesia nosotros decimos, ay, no manches, fulano de tal, o sea, y si dicen, es que se robaron tal cosa, no, de seguro fue fulano de tal, porque ya sabemos que tiene problemas, ¿no? O sea, sabemos que su conducta no es la mejor, pero en el caso de Judas, pues no, o sea, parecería, o sea, nadie señaló a Judas, todos así como que seré yo, pero bueno, es buena la interpretación, May y Jonathan, lo agradezco. Pudiera ser también a lo mejor, pero lo que es un hecho es que a Judas no lo detectaban y eso es lo que yo quería, pues realmente resaltarlo. Entonces, al final, Judas se suicidó, jóvenes. Y ya para no alargar esto, yo creo que la vida de Judas es una reflexión que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Judas se menciona y va a ser mencionado durante siempre, ¿no? Bueno, durante el tiempo que estamos aquí, que tengamos la Biblia, porque al final quedó registrado lo que hizo, quedó registrada su vida, pero eso es una enseñanza para nosotros para en algún momento poder entender y decir, ¿no será que yo estoy actuando como Judas? A lo mejor las cosas, la adoración a Dios no me interesa, a lo mejor la ofrenda a Dios no me interesa, a lo mejor yo ya me quedé estancado, a lo mejor siempre tengo una actitud negativa hacia las cosas de Dios, a lo mejor le he robado a Dios, ¿no? A lo mejor, que bueno, aquí sí quiero aclarar en robarle a Dios, con el pequeño, ahí la diversidad de opiniones que tenemos en el caso de la ofrenda, lo que sí es un hecho es que, bueno, ayer le preguntaba, bueno, pero si no es de corazón, o sea, aquí lo que dice Malaquías para el pueblo de Israel sí es muy claro y dice, ¿en qué me estás robando? En las ofrendas y diezmos, ¿no? Ya dejemos a un lado si es de corazón o no, o sea, Dios lo decía de manera muy clara y tenemos que pensar, o sea, yo le estaré robando a Dios, ¿no? Y a lo mejor preguntarnos, ¿hemos malbaratado a Dios? O sea, ¿cuántas veces he permitido que por mi conducta se ha blasfemado el nombre de Dios? Y por último, quizá nada más estoy aparentando como Judas y realmente no ha habido una conversión de corazón. Entonces, pues con eso terminamos, jóvenes. Me gustó su participación el día de hoy, así me gustaría que siempre fuera que estén opinando, porque me acuerdo que cuando eran presenciales las clases, así me gustaba siempre que pudiéramos debatir, que pudieran opinar. Pero bueno, pues yo espero que Dios permita que este estudio sea de bendición para nosotros, para todos los que estamos aquí, porque yo creo que al final lo que debemos de reconocer es que quizá todos podemos tener a lo mejor algo de Judas. Yo debo de reconocer que vi ahí y dije, no manches, o sea, esto yo en algunas ocasiones lo he hecho y no debería de ser, ¿no? Entonces,
Ahora recordemos cuál fue el problema de Judas, que Judas regresó el dinero, Judas dice la Biblia que se arrepintió, pero no fue un arrepentimiento sincero. ¿Por qué? Porque nunca pidió perdón. Recordemos que la clave del arrepentimiento no es nada más reconocer tu pecado, sino pedirle perdón a Dios, decirle, Señor, perdóname. Entonces, a veces a lo mejor nosotros tenemos que hacer eso y decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque no he demostrado lo que debería de demostrar y al final estoy actuando como Judas. Con eso cerramos, jóvenes. Adri, creo que hablas tú. Y perdón, jóvenes, que me tardé mucho. Ya paramos la grabación. Ah, sí, cierto.